Hello, this is English One. Bienvenido a este tu canal de inglés para novatos. Solicitamos que te suscribas a este canal de inglés para que vayas recibiendo video de este tipo. Iniciemos. Hoy vamos a trabajar con lo que son los verbos más usados en inglés. Por ejemplo, nosotros tenemos unos 25 verbos que son los que más se usan en inglés, pero para esto debemos primero de explicarle a ustedes en qué consiste. Aquí nosotros tenemos los pronombres personales y un verbo ya conjugado. Primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular masculino. Estamos hablando de los pronombres. Tercera persona del singular femenino, tercera persona del singular neutro, primera persona del plural, segunda persona del plural, tercera persona del plural. Aquí están los pronombres personales que se pronuncian I, you, he, she, it, we, you and they. Aquí tenemos lo que es el verbo ask, to ask. Entonces, fíjese que aquí nosotros conjugamos la primera persona del singular de esta manera, ask, la segunda también, pero ya cuando se trata de la tercera del singular, masculino, femenino y neutro, van de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos I ask, you ask, pero ya aquí, fíjese que está, ¿verdad?, conjugado de la misma manera, pero tiene una S de más, porque la tercera persona del singular siempre se va a ver afectado por una S, siempre y cuando el verbo sea regular. Entonces, aquí tenemos we ask, aquí también va con la K, que es ask, y aquí, y así sucesivamente. Volvemos aquí para que ustedes vean un ejemplo más claro. Aquí nosotros tenemos lo que es los pronombres personales. Ya aquí nosotros vemos que la tercera persona del singular están todos alineados en un solo cuadro para que sepamos que pertenece a la tercera persona del singular. Entonces, ask con S al final y luego todos los pronombres van simple y llanamente sin la S. Para que ustedes puedan ver la diferencia, nosotros tenemos la misma forma, la primera persona del singular, los pronombres personales, pero aquí tenemos el verbo conjugado. I, you va con come sin la S, pero ya ellos tres van con comes con una S al final y luego retomamos aquí con come sin la S. Perfecto, creo que ya me entendieron. Vamos entonces a la conjugación de lo que son los verbos. Por ejemplo, primer verbo, ask. Eso significa preguntar. Mire aquí, la tercera persona del singular se ve afectada por una S y el verbo es regular. Aquí tenemos be, ser o estar, am, are o is. Su pasado es was y el verbo es irregular. ¿Lo ven? El pasado de ask es asked. Entonces, call, que es el verbo llamar. Entonces, cuando vamos a conjugar la primera persona, la segunda persona, entonces primera, segunda y tercera del plural, usamos call, pero ya cuando vamos a la tercera persona del singular, tanto femenino para masculino, entonces usamos calls. Ese es el pasado del verbo y es un verbo regular. Aquí tenemos come, si pueden ver, venir, comes. ¿Lo ven? Ese comes, recuerden que aquí es para lo que ya le he mostrado y aquí para la tercera persona del singular. ¿Ok? Verbo to do, que es el verbo hacer. Do, pero la tercera persona del singular va con does. Cuando hablamos, señores, de tercera persona del singular, estamos hablando de he, she, it. ¿Lo ven? Siempre tendrá una S de más. Siempre tendrá una S de más estos tres pronombres. Entonces, aquí tenemos lo que es
El verbo feels, sentir, feels and feels. ¿Lo ven? Pero aquí eliminamos porque había un error. Aquí eliminamos. Este es para la tercera persona del singular. Find, encontrar, find, finds. ¿Lo ven? S para la tercera persona del singular. Este es el pasado, found, y es un verbo irregular. Get, tomar, get, gets. Ya ustedes conocen la temática, su pasado es got. Es un verbo irregular. Give, que es el verbo dar. Ya aquí conocen la temática. Gave, que es el pasado y es un verbo irregular. Go, que es ir, go, pero aquí fíjese cómo se conjuga. En vez de go se le agrega una ES, goes, y su pasado es went. Es un verbo irregular. Have es el verbo tener. Have y has. Entonces ya para la tercera persona del singular con el verbo to have se le coloca una has de esta manera. Su pasado es had y es un verbo irregular. Aquí, know, saber, know, knows, knew, irregular. Live, que es dejar, live and live, ¿lo ven? Su pasado es left. Irregular, look, mirar, look, looks. Ya conocen la temática de la S para la tercera persona del singular, looked, que es el pasado. Make, que es el verbo hacer. Ver, aquí eliminamos esta S. Y aquí, para la tercera persona del singular, made, made, que es el pasado de hacer. Recuerden que cuando se fabrica un producto fuera de aquí, se dice made in. Por ejemplo, made in China. Que mucha gente dice made in China, pero es made in China. Para que solo fue a modo de ejemplo y es un verbo irregular. Say, que es el verbo decir, say and says, said, said, que es el pasado. El verbo to say y es un verbo irregular. See, verbo ver, see, sees, saw, que es el pasado y es un verbo irregular. Seem, que es parecer, seem, seems, seemed, ven, y es un verbo regular. Los verbos regulares por lo general terminan en ed. Aquí tenemos take, que es el verbo tomar, ok, take, takes, y su pasado es took, y es un verbo irregular. Tell, que es decir, tell, tells, o told, que su pasado es told, y es un verbo irregular. Recuerden, los verbos regulares por lo general terminan en ed. De la misma manera que está el verbo y se le agrega una ed. Eso es casi todos los verbos regulares. Los irregulares terminan de otra manera. Entonces, take, que es tomar, take, takes, took. Tell, que es el verbo decir, tell, mire aquí, tells. Entonces, su pasado es told, verbo irregular. Think, que es el verbo pensar, think, thinks, thought, que es el verbo, ¿verdad? Es el pasado, ¿ven? Pero es irregular. Try, intentar o tratar, try. Ya aquí eliminamos la Y y colocamos I latina y S. Entonces tries. Entonces aquí tried. Un verbo regular. Fíjense que termina en ed. Aquí use, que es usar. Use, uses, used, used. Es un verbo regular. Aquí tenemos went, que es el verbo, o no, want, querer. Mira aquí, wants, wanted, regular. Work, que es trabajar. Worked, que es el pasado del verbo. Entonces, hacemos la pronunciación de cada uno de los verbos rapidito. Ask, be, call, come, do, feel, find, get. Give, go, have.
know, live, look, make, say, see, seem, take, tell, think. Try, use, want, work, want, work. Para finalizar, le vamos a conjugar lo que es el verbo, déjame ver, el verbo work. Eliminamos aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con este verbo que es el work. Aquí yo coloco lo que es work, aquí coloco work, aquí coloco works, pero con la S ya porque pertenece a la tercera persona. Aquí coloco también work, ¿verdad? Pero con una S. Aquí coloco works con una S porque pertenecen a la tercera persona del singular. Aquí coloco work, retomo normal. Aquí work. ¿Lo ven? Entonces aquí, ya para finalizar, coloco también work y solamente se vio afectado la tercera persona del singular por una S. Mírenlo ahí. Lo demás siguen igualitos. Señores, suscríbanse al canal para que sigan recibiendo información. Muchas gracias.